vamos a continuar, ¿vale? Estuvimos falando de lo que serían, dijéramos, las cómo modificar superficies, ¿vale? Vamos a ver un poquito más de modificaciones, vamos a ver ciertas herramientas que nos sirven para doblar, etcétera, y luego vamos a ver la diferencia con polisuperficies y vamos a ver las ediciones de jaula y las cajas, ¿vale? También vamos a ver qué podemos hacer con una superficie, recortarla, em, desfasar, etcétera, y cómo planteamos todo esto, ¿de acuerdo? Vale, entonces, estábamos trabajando con la superficie, ¿vale? Y me gustaría, pues bueno, continuar con lo que sería, dijéramos, el tema de los pétalos y diferentes maneras que tendríamos de realizar pues un pétalo. Podemos también hacer un pétalo a partir de transiciones o barridos, ¿vale? Si hacemos, por ejemplo, un barrido, fijaos, si yo hago un arco deformable con el punto inicial en un extremo hasta el otro, ¿vale? Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo diferente. Por ejemplo, fijaos, yo hago una curva de forma libre, ¿vale? Y en el medio voy a poner un punto, ¿de acuerdo? Y aquí voy a poner otro. En Tao. Voy a trabajar con grabar historial, ¿vale? Entonces aquí hago el barrido por dos carriles. Entre este carril, este otro carril y estos dos perfiles. Aquí me crea una superficie, ¿vale? La cual, si yo miro lo que sean, dijéramos, los puntos de control, perdón, la isoparamétrica es una superficie bastante simple, ¿vale? ¿Veis? Entonces, si escojo la línea de perfil y le doy puntos de control, cuando yo modifico esa curva, se modifica la superficie. ¿Vale? Si modifico los carriles, también vamos a modificar la superficie. ¿Vale? Y entonces aquí, si modifico la otra superficie, ¿veis? Por tanto, tengo dos formas principalmente para realizar modificaciones en una superficie. La primera es directamente dentro de ella, modificando sus puntos de control. La segunda sería modificando los puntos de control de las curvas de entrada, ¿vale? De los carriles y de los perfiles. ¿Sí? Entonces, si las curvas son abiertas, se crea una superficie. Esa superficie hemos dicho que la podíamos extruir, ¿vale? Fijaos, con el gumball yo puedo extruir, con la esfera puedo hacer una extrusión hacia abajo, ¿de acuerdo? Esta extrusión rompe el historial y yo aquí, si hago más modificaciones, no puedo modificar más, ¿vale? Sin embargo, si esta extrusión lo hago a partir de la herramienta extruir superficie, ¿vale? A ver, extrusión de superficie. ¿Veis? Está aquí, extrusión de superficie. Y le digo
que quiero que no me elimine el original, esto es importante, quiero que haga una copia del original. Ahora, como veis, la superficie original sigue estando presente. Entonces, cuando yo haga la modificación de la curva, ¿veis? Sí se modifica el objeto. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero más detalle, lo que puedo hacer es reconstruir las curvas de perfil. Por ejemplo, diciéndole que quiero que tenga 7 puntos, ¿vale? Curva de entrada, curva de salida. Aquí ahora, al darle puntos de control, yo tengo más puntos. Puedo seleccionar, por ejemplo, estos dos y hacer una lomba. Lo mismo aquí. ¿Vale? Por tanto, cuanto más punto de control tengo, más detalle voy a tener. ¿Sí? A esto yo le puedo añadir la propia modificación por puntos de control en la superficie. Si yo ahora le doy puntos de control a la superficie, todavía podría seguir haciendo modificaciones. Pero ya la modificación con las curvas de entrada no va a funcionar. ¿Vale? Yo aquí puedo modificar todo lo que quiera, ¿de acuerdo? Pero cuando modifico un punto de control de la curva, esto ya no funciona. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendido? Vale, pues entonces ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando tenemos puntos de control, perdona, curvas de entrada, perfiles cerrados, ¿vale? Si en vez de crear eh, dos perfiles y curvas abiertas de carril, hacemos una curva que se toca en el punto y hacemos una curva cerrada, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, una elipsoide, ¿vale? La elipsoide vamos a hacer que sea desde diámetro. Y entonces le vamos a decir, espera, que vamos a decirle deformable desde diámetro. ¿Vale? Subimos hacia arriba. Entonces ahora lo que tenemos cuando creamos el barrido es una superficie que aquí se cierra, ¿de acuerdo? Porque está, dijéramos, converge en el punto final, en Tao. Aquí me ocurre lo mismo, ¿vale? O sea, si yo le doy puntos de control y modifico esa curva, ¿veis? Lo que ocurre es que aquí ahora modificamos lo que sería
la superficie. He sido demasiado. Entonces, si yo a esta curva la reconstruyo y le pongo más puntos de control, por ejemplo 16, ¿veis? Tengo más puntos de control. Aquí puedo añadirle más detalle. Aquí, ¿veis? Si le doy puntos de control a los carriles, si os fijáis, también voy a poder modificar la superficie que estoy haciendo. Fijaos, si yo hago una matriz polar y le digo que el centro esté aquí y le doy 6 puntos de control, perdón, 6 copias, vamos a darle 5. ¿Vale? Cuando yo modifique esta que es la madre, se va a modificar el resto. O sea, tú modificas estos puntos de control, ¿veis? Modificas todo el resto. Si tú modificas lo que sería la curva, ¿vale? ¿Veis? Modificamos todo el resto. Entonces, tenéis que aprender a trabajar este tipo de modificaciones, ¿vale? A partir de la madre y lo que serían, dijéramos, los hijos, los fillos. Lógicamente, si damos puntos de control, también podemos continuar modificando como hemos visto antes. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Todo esto, a ver, es algo que debéis practicar mucho, 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 ¿de acuerdo? O sea, porque aprender a modificar por puntos de control es una cuestión de mucha sensibilidad, entonces tenéis que hacerlo muchas veces, ¿vale? Y en casa, por ejemplo, practicar, pues eso, haciendo flores, haciendo formas orgánicas, hojas, haciendo, por ejemplo, pues una rosa, etcétera, ¿vale? Bien, cuando yo tapo, cuando hago un cap, el historial se rompe y ya no podemos continuar modificando. ¿Ves? Muevo, mas no se modifica. ¿Por qué? Porque cuando tapas se acabó. ¿Vale? Entonces, a veces es mejor hacer un guardado con las piezas sin cerrar, ¿de acuerdo? Y presentar al cliente. Cuando yo quiero imprimir, entonces tapo, ¿de acuerdo? Tapo, cierro, uno o lo que yo quiera. Es muy importante también que leáis las isoparamétricas, ¿veis? Porque dijéramos, esta superficie está un poco virada,
¿vale? Mm, la importancia de ver estas isoparamétricas es más si, por ejemplo, yo luego tuviera que poner a lo mejor una textura encima o tenía que poner eh, un fluido, tengo que fluir algo encima, va a ser problemático porque dijéramos que esta superficie está deformada. Para que esté lo mejor posible sería que las isoparamétricas estuvieran verticales, perpendicular, siempre a lo que sería el carril. Si no es posible, tampoco es dramático, ¿vale? Pero vamos a intentar que siempre estén perpendiculares, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver, me voy a llevar todo esto hacia arriba. Aquí el centro está ahí, vale, espera. Si yo, por ejemplo, creo un barrido, ¿vale? Mirad, estoy haciendo un barrido por dos carriles, ¿vale? Y veis que se abomba hacia arriba, ¿ok? Entonces, si a mí me interesara que esto quedase a la misma altura, puedo utilizar el mantener altura. ¿Qué es lo que está haciendo Rhino aquí? Cuando se separan los carriles, aumenta la altura del barrido, ¿de acuerdo? Cuando se estrechan, disminuye aquí. Entonces, si el barrido está cerrado, no podemos hacer nada. Si el barrido está abierto, y yo le hago un barrido por dos carriles, ¿veis? Aquí sí puedo utilizar mantener altura, ¿vale? Con mantener altura, lo que haremos será que da igual que los carriles están más cerca o más separados. Siempre vamos a tener el mismo grosor de barrido, ¿de acuerdo? Luego aquí arriba tendríamos que crear una tapa redondeada. Vale, entonces aquí, imaginemos que yo lo tengo un poquito más. Imaginaros que decido cerrar, ¿vale? Tapo. Ok. Y ahora el cliente quiere deformaciones. Como yo he tapado, lo que ocurre es que, aunque yo modifique, los carriles ya no se modifica la pieza, no se modifica el sólido. ¿Por qué no se modifica el sólido? Yo solo puedo dar puntos de control a curvas y superficies. No puedo dar puntos de control a polisuperficies. Entonces, ¿cómo modificamos un objeto que ya está cerrado y es una polisuperficie? Podemos hacerlo por las jaulas, ¿vale? Tiago, ¿tú conoces las jaulas? Cage Edit, ¿no? Vale. Marta, ¿tú recuerdas el Cage Edit, la jaula? Vale, bueno, vamos a repasarla un poquito. ¿Tú, Philip, conoces el Cage Edit? ¿Sí? Bueno, vamos a repasarlo un poco, vamos a ver todas las posibilidades que tenemos, ¿de acuerdo?
Bien, entonces, la primera. eh, Voy a llamar a la jaula, ¿de acuerdo? Ahí, editar jaula, ¿de acuerdo? Entonces, espera. Cuando yo llamo a CageEdit, aquí tenemos varias opciones, ¿de acuerdo? La primera es línea, la segunda es rectángulo y la tercera es caja delimitadora. Con una línea, ¿vale? Lo primero que me pide es que yo le diga desde dónde yo quiero modificar. Entonces le digo desde abajo hacia arriba, ¿ok? Y aquí tengo que decirle, fijaos, me habla de número de puntos de control y de grado, ¿de acuerdo? ¿Por qué de grado? Porque él está también eh, relacionándolo con lo que os expliqué de los grados de las curvas. Entonces, una curva dúctil va a ser de grado 3. Si yo le pongo aquí una curva de grado 1, va a ser una curva rígida, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que mantener, si quiero algo que sea dúctil, tengo que mantener grado 3. El número de puntos de control, tengo que pensar si quiero que caiga un punto en el medio, ¿vale? Si quiero que caiga un punto en el medio, siempre tiene que ser impar. 1, 3, 5, 7, 9, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, le vamos a decir que queremos 5 puntos de control. En región editar le decimos global y ahora, como veis, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Si selecciono el punto del medio, aquí podemos modificar, ¿de acuerdo? Y veis que se curva. Solamente se va a curvar porque solo tenemos una línea de puntos. Yo estos puntos los puedo desplazar y modificar como quiera, pero como veis, solamente tengo una línea, ¿vale? Mirad que esta línea yo la estoy curvando, entonces el objeto curva, ¿de acuerdo? El Cage Edit es peligroso porque yo puedo retorcer demasiado el objeto y puede resultar inválido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para hacer pequeñas modificaciones está muy bien, pero si queremos hacer una modificación muy grande puede romper lo que sería la geometría. Fijaos una cosa, si yo aquí, antes de hacer el Cage Edit, bueno, vamos a ver el rectángulo, pero antes de hacer el rectángulo, vamos a hacer una matriz, ¿vale? Vale, 5 puntos de control. Voy a separarlo un poco, así que se vean bien los pétalos. Este lo ponemos que sepamos que es la madre, ¿vale? Lo cambiamos de capa. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, otra vez una edición de jaula, vamos a decir que queremos ahora, en vez de línea, rectángulo, ¿vale? ¿Qué es rectángulo? Rectángulo, lo que va a ocurrir es que nosotros dibujamos un rectángulo y aquí nos pregunta cuántas líneas queremos. O sea, es como si tuviéramos diferentes tiras de líneas. Pasa lo mismo, tenemos el grado, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la cantidad de líneas o puntos en cada dirección, la U y la V. Por el mismo reaccionamiento, si hacemos, por ejemplo, impar, ahora vamos a poner solamente 3, ¿vale? Aquí ahora le digo global y me salen 3 líneas, ¿vale? 3 líneas tanto en horizontal como en vertical. Lo que es bueno es que funciona como una tienda de campaña, un iglú, ¿sabéis? Tú estiras un punto, los demás se quedan esclavos.
¿Veis? Los otros no se modifican. Como estoy trabajando con el grabar historial, cuando modifico este, todo el resto se modifica. Ahora fijaos, si yo selecciono 3 puntos a la vez, puedo utilizar las modificaciones del gumball. El gumball tiene unos arcos que rotan, las flechas que mueven y el cuadrado que escala. Mirad, si pincho en rotar, ¿veis? Estoy virando todos los puntos de control. Por lo tanto, estoy retorciendo. Puedo escoger tantos puntos como yo quiera, mira. Puedo escoger, por ejemplo, todos los puntos de delante. Y entonces aquí giramos, ¿veis? Giran todos. También puedo escalar a la vez. ¿Sí? Recordad siempre que yo no puedo ya dar puntos de control aquí. O sea, aunque le dé F10, ¿vale? Los puntos de control no van a funcionar. Vale. La siguiente sería la caja delimitadora. Entonces, en la caja delimitadora lo que acontece es que me habla de X, Y y también de Z, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que va a hacer líneas en vertical y en horizontal, pero también en Z va a hacer pisos, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos tener siempre, yo os aconsejo que pongáis impares, ¿de acuerdo? Y va a depender de qué cantidad de pisos queráis, ¿de acuerdo? Aquí yo os diría el mínimo posible, que son 2. Si pongo 2, el grado, ¿veis? Cada línea tiene un grado, el grado va a cambiar a 1. Entonces aquí, ¿veis? Lo que acontece es que han salido 2 rectángulos. Estos rectángulos son delimitadores. Lo bueno es que si yo estiro el punto de arriba, el punto de abajo va a quedar exactamente igual, ¿vale? Y aquí vamos a poder ir realizando modificaciones, ¿vale? Seleccionando solamente el punto de arriba o el resto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo tengo más libertad o más dominio en la forma. ¿Sí? Bien, ¿qué ocurre? Con todo esto, yo tengo muchísimas maneras de trabajar modelando. Entonces, la gran pregunta es cómo yo voy a
crear mis modificaciones y cuándo debo utilizar OnCageEdit, cuándo debo de utilizar modificaciones por superficie, cuándo debo de utilizar modificaciones por Record History, por grabar historial, ¿vale? No existe una... yo no puedo sentar cátedra, o sea, no puedo decir esto es así, ¿vale? Porque cada persona debe escoger su método de modelado, pero tiene bastante lógica si tú, dijéramos, tienes primero las líneas, realizar las primeras modificaciones a partir de Record History y puntos de control, ¿de acuerdo? Porque así vas a trazar tú la forma de modelado. A partir de ahí, si logras con tu barrido tener una sola superficie, puedes hacer las modificaciones con lo que sería, dijéramos, puntos de control en superficie. Pero tú ya tienes que haber pensado, cuando has creado las líneas de barrido, en que el resultado sea una superficie y no una polisuperficie. Si tú llegas a un punto en el que ya tienes un objeto cerrado y te piden una modificación pequeña, a partir de ahí puedes usar el CageEdit, ¿vale? El CageEdit en principio debería de ser solamente para modificaciones o alteraciones pequeñas, ¿vale? O sea, no deberíamos de utilizarlo para modificaciones muy grandes. Pero a veces es un recurso, ¿cómo decirlo? Cuando ya lo tienes todo y te dicen, no, súbeme este punto un poquito hacia arriba, y dices, hostia, ¿y ahora cómo lo hago? Haces un CageEdit y funciona. Bueno, vale, pues venga, listo, ¿vale? O sea, lo hacemos, fuera. Pero debería de ser algo como muy, muy, muy puntual. ¿Ok? ¿Sí? Vale. Fijaos que cuando yo tengo un objeto así, si yo lo quiero reutilizar, puedo hacer un jump back, ¿vale? Para, dijéramos que utilizarlo. Imaginaos, este objeto ahora lo quiero aplicar a un anel bombé, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver superponer y orientación en superficie. Hoy estamos viendo bueno, estos 2 días estamos viendo técnica de Rhino, ferramenta de Rhino, que es prácticamente lo que es fundamental. ¿Vale? Voy a poner aquí arriba una esfera y voy a hacer una unión de booleana. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un poquito más pequeño el objeto. Y, mira, voy a crear un anel bombé. Vale. Y ahora yo quiero colocar esta flor encima del anel, ¿vale? Tengo varias opciones. Primera opción sería orientar objeto en superficie, ¿vale? Bien. Vale.
Orientar está en la pestaña de transformación. Dentro de orientar tenemos varias, espérate que lo busque por aquí, que tiene el desplegable este de aquí. Tenemos varias opciones, ¿vale? Orientar 3 puntos en superficie, ¿vale? En curva, etcétera. Vamos a por la primera. Entonces me pregunta, seleccionen los objetos a orientar. Vale, yo le digo la flor. A partir de aquí me dice punto de referencia. Esto va a ser para escalar. Fijaos, me dice copiar sí, escala 3D. Ok. Le decimos desde el punto 0. Punto de referencia 2. ¿De acuerdo? Vale, yo le pongo, por ejemplo, hacia aquí. ¿Vale? En un extremo, da igual. Vale, entonces, espera que he hecho algo mal. Objeto orientar. Espera que me he liado con la herramienta. A ver, un segundo, ¿eh? Es en superficie. Vale, perdón, ¿eh? Es en superficie. Vale, selecciono la herramienta, la pesa, ¿vale? Me dice punto de base, 0. Punto de referencia para escala y rotación. Yo le digo a un lateral, ¿vale? Superficie sobre la que orientar, ¿vale? Y yo le digo aquí encima. Me sale este cuadro de diálogo. Aquí yo puedo escalar el objeto, puedo hacer lo que sea rígido y puedo rotarlo, ¿de acuerdo? Vale. Primero no voy a habilitar ninguna de estas. No escalo, se adapta, no puedo rotarlo. Y ahora, ¿veis? El objeto lo puedo colocar encima de la superficie. ¿Vale? Por ejemplo, aquí. Si copiar sí está activado, yo puedo seguir copiando. Aquí molesta mucho la barra de referencia de objetos. Podéis desactivarla. Cuando desactiváis, ¿veis? Yo puedo ir colocando objetos encima. Espera que ahora está pensando. No sé dónde he colocado. Vale, a ver. Ahí. Veis que los objetos se han colocado justo encima y están deformados. ¿Vale? ¿Lo veis? O sea, veis cómo era la flor y arriba, dependiendo de la posición, se han ido deformando. ¿Por qué se han deformado? Por causa de la estructura alámbrica de las curvas UV, de la separación que hay entre las curvas y de su curvatura, ¿vale? Si yo muevo el objeto principal, el resto también se van a mover. Vale, dentro de esta opción, aquí podemos escoger la escala y la rotación, ¿vale? Aquí le puedo decir que quiero que escale y que rote. Además le puedo decir que se mantenga rígido, que no se deforme, ¿vale? En esta ocasión, veis, yo puedo colocar el objeto donde yo quiera, lo escalo y lo giro. Y así constantemente.
¿Vale? Todos estos objetos están encima de la superficie, no se han adaptado porque yo le he dicho que sea rígido. Si yo quiero mover o modificar un objeto, tengo que hacerlo con el Gumball, ¿vale? No hay manera de modificarlo una vez está fluido, ¿sí? Vale, entonces, la primera forma sería orientar en superficie. La segunda es plop, superponer, ¿vale? Splop es una herramienta muy similar. A ver, ¿dónde estás? Que no te veo. Splop. Vale. Objetos para la superposición. Yo le digo este. Ahora, en vez de crear una línea desde un punto de referencia, lo que me va a hacer es que yo cree una esfera, ¿vale? Desde el punto cero, por ejemplo. Y aquí vamos a crear un radio, ¿vale? Para englobar esa, dijéramos, flor. Ahora me pregunta, superficie para la superposición. Yo le digo esta. Y, ¿veis? Aquí, cuando yo empiezo a colocar la flor, ya puedo virar y puedo escalar. La ventaja que tengo en relación a orientar es que además aquí puedo decirle si lo quiero rígido o no. ¿Vale? Este es rígido. Estos no tienen modificación. ¿Sí? Vale, muy bien. ¿Perdón? Vale, mira, vamos a hacerlo aquí ahora. Ahora le pongo rígido así. ¿Ves que queda recta? No se adapta. Estas no es rígido y se adapta a la curva. ¿Lo ves? ¿Ves que esta se está adaptando a la curva? Esta no, esta es completamente recta, sobresale. Fenomenal. Vale. Bueno, pues entonces sabemos hacer pétalos, sabemos crearlos a partir de, o sea, colocarlos encima de una superficie. Vamos a ver otra manera de hacer pétalos que sería la transición. ¿Vale? Vamos a ver un poquito qué diferencias podríamos tener. Y luego vamos a ver cómo podemos recortar una superficie y trabajar con ella. ¿Vale? Son todas cosas como muy básicos, pero son los fundamentos de creación. ¿De acuerdo? Por eso quiero que lo tengáis como muy, muy claro. Ok, entonces, si no tenemos carril, yo puedo crear, por ejemplo, una elipse. Esta elipse es deformable, ¿vale? Y a partir de aquí puedo crearle unas copias. Estoy manteniendo pulsado Alt antes de mover las elipses, ¿de acuerdo? Y ahora estas elipses voy a
modificarlas ligeramente. Mira, vamos a hacerlo al revés. Primero voy a crear una transición y luego voy a empezar a modificar lo que sean las superficies, ¿de acuerdo? Además, mira, vamos a hacer una cosa. Le voy a colocar un punto en un extremo y un punto en el otro, ¿de acuerdo? Tiene 2 puntos. Ahora, voy a hacer un loft, ¿vale? Transición. Fijaos que el loft me permite comenzar a trabajar a partir de un punto, ¿vale? O sea, yo le digo que quiero poner un punto como punto de inicio y entonces a partir de aquí trabajo con las curvas que quiero y como final le digo que tenga otro punto, ¿de acuerdo? Aquí me salen las costuras, los seams, ¿de acuerdo? Tenéis que ver que todas ellas están en el mismo punto relativo y en el mismo sentido. Ahora yo creo, a ver qué me ha hecho, ay, que se me ha ido, espera, voy a poner solo un punto, que no se líe, curvas de transición, punto, este. Ahora sí, vale. Bien, aquí lo que ocurre es que me crea una sola superficie, ¿vale? Y no tengo carril. Lo que manda son los perfiles, ¿vale? Tengo varias formas de crear una transición. Tendríamos la normal, ¿de acuerdo? La suelta, que sería, dijéramos, más eh, flácida, ¿vale? Menos ajustada. La ajustada, que será exactamente pasará por los puntos que tenemos. La recta, que me hace, dijéramos, unas superficies. Aquí no va a crear una sola superficie, pero va a crear algo muy rígido, estático, ¿vale? Y la uniforme, que es muy similar a la ajustada. Normalmente vamos a utilizar normal y cuando haga falta la recta, ¿de acuerdo? Lo que me dice es que yo puedo reconstruir las curvas que tengo en los perfiles, ¿vale? A partir de aquí yo acepto y cuando yo modifico una de las curvas, automáticamente la transición se va a adaptar, ¿vale? Se va a modificar porque estoy trabajando con el grabar historial. Entonces, es otra forma que tendría de realizar un pétalo. Porque si yo le doy puntos de control, ¿veis? Puedo ir adaptando y modificando la forma. Fijaos también que si yo, por ejemplo, cojo un perfil completo y lo muevo hacia arriba, me va a hacer como una lomba. ¿Sí?
¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, mirad, si yo analizo la superficie que he obtenido a partir de la transición, resulta que es mucho más simple que con un barrido. La superficie que yo puedo obtener en Rhino más simple es a partir de una transición, siempre, de un loft. Aquí yo podría continuar realizando modificaciones. ¿Perdona? Efectivamente. Bueno, a ver, puedes... Sí, mira. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Por ejemplo, esta. La reconstruyo. Y le digo que tenga 16 puntos. ¿Vale? Y aquí, ¿ves? Sin embargo, estas tienen los mismos puntos de control. Entonces, la curva que tú reconstruyas vas a tener más puntos de control, por lo tanto, puedes añadir más detalle en ese punto. Sí. ¿Sí? Vale. Ok. Vale, para finalizar, de todas maneras me habéis mandado los ejercicios, a ver si me han llegado ya. Vale, ahora después los veremos. Eh, para finalizar vamos a ver cómo puedo hacer yo, cómo puedo recortar una superficie y qué puedo conseguir a partir de eso. Os voy a poner un ejercicio muy sencillo, ¿de acuerdo? Es hacer una estrella que vamos a crear un vaciado para un pendiente, ¿de acuerdo? Pero es la técnica que vamos a utilizar en muchas ocasiones. ¿Vale? O sea, esta y luego también podemos hacer unas transiciones. Bien, yo necesito una superficie de base. La superficie de base que con lomba que más fácil puedo utilizar es una elipsoide. ¿Vale? Desde el punto cero. Ahora, creamos aquí una estrella. Y con esta estrella yo puedo recortar una superficie. ¿Qué hace lo que sería, dijéramos, la estrella? Mirad, esta estrella voy a proyectarla para que entendáis qué es lo que hace Rhino. Esta estrella la proyecto en la superficie, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo tengo esta estrella proyectada, puedo partir split con la estrella esa superficie, ¿de acuerdo? Si está partida, está dividida esta y esta, ¿ok? Y yo puedo eliminar la superficie que no quiero. Esto es recortar una superficie. ¿Veis que yo lo he proyectado encima
y he eliminado lo que no quiero, ¿de acuerdo? Entonces, directamente, sin necesidad de proyectar esa curva, lo que yo puedo hacer es recortar, trim, esa superficie con la curva en plano, vengo directamente, tienes que estar en vista shaded, sombreado, y seleccionas lo que no quieres, ¿vale? Y a partir de aquí ya tienes la superficie recortada. Encima y en baixo, ¿vale? Fijaos que al final él internamente lo que está haciendo es proyectar esa curva. Eliminas la parte de en baixo y ahora tienes la superficie que sabemos que nosotros podemos extruir, ¿vale? Vamos a ir a buscar el comando extrusión de superficie. A ver, extrusión de superficie. Selecciono esa superficie, ¿de acuerdo? Y veis, podemos extruir arriba o en baixo. Vale, yo voy a extruir arriba porque quiero vaciar esta estrella, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces ahora le digo, por ejemplo, que la estrella tiene 5 milímetros de alto. ¿Ok? Vale, tengo un sólido, ¿ok? Que es la estrella. Y tengo, espera, que no quiero la superficie de base. A ver, eliminar original, sí. Vale. Solamente tengo la estrella en sólido. Quiero vaciar, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Mirad, cosas que son importantes. Si yo ahora le hiciese un desfase a la curva y a este desfase le hiciera una extrusión para vaciarla, este vaciado, lo que ocurre, lo que acontece es que aquí sería recto y nosotros estaríamos dejando, veis que el grosor en esta parte no es el mismo que en esta, aquí tenemos más grosor. Por lo tanto, ese vaciado no es uniforme, ¿vale? Y en cuestión de metal, no sería correcto porque tendríamos más metal en el centro. Ok, ¿cómo hacemos entonces para vaciar esta pesa? Necesitamos una superficie redondeada. Entonces yo podría decir, mira, ¿por qué no proyectamos a la superficie interior? Vemos que en la curva superior, perdón, en la vista superior, yo lo veo. Si yo proyecto, ahora tengo una curva proyectada aquí encima, ¿verdad? Bien, Tiago, esta curva abombada, ¿puedo extruirla? Sí, esta curva que está proyectada, ¿se puede extruir? Sí. Vale, está fechada. ¿El resultado va a ser sólido? Sí, pregunto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué, Marta? ¿Cómo? No te he oído. Porque está curvo, muy bien. ¿Vale? Solamente vamos a obtener una extrusión fechada si la curva es cerrada y plana.
Mas si es curvada, nunca va a ser sólida, tapada, fechada, ¿vale? No va a poder pasar. Então, aquí si yo quiero vaciar, lo que tengo que hacer es trabajar con la propia superficie. Vamos a recortar esa superficie, vamos a volver a extruirla y vamos a hacer una diferencia de booleana, ¿vale? Claro, si todo eso yo lo hago con el sólido, pierdo el sólido. Por tanto, yo necesito una copia de la superficie de embaixo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es extraer esa superficie, ¿de acuerdo? Vamos a buscar Extract Surface, extraer superficie, extraer superficie, y queremos que tenga una copia. Copiar sí. Selecciono la superficie de embaixo y ahora lo que tengo es por un lado el objeto cerrado, por el otro lado la superficie de embaixo. Lo oculto y aquí ahora tenemos el mismo caso que antes. Con esta curva, trim, recorto la superficie de embaixo y con esta superficie, ahora sí, puedo extruir esta vez hacia los dos lados, ¿vale? Vamos a sólido, vamos a buscar extrusión de superficie. ¿Veis? Podemos extruir hacia arriba, pero si le digo both sides, ambos lados, van a poder hacia los dos lados. ¿Por qué quiero hacer yo esto? Lo quiero hacer porque de esta manera yo veo cuál es el objeto extruido y elimino un problema muy grande que ocurre en Rhino, que es las caras coplanares. Por lo tanto, aquí ahora le voy a decir ambos lados sí, sólidos sí. La distancia de extrusión va a ser más pequeña, le digo 4, ¿vale? Ok, vamos a ponerlo en otro color. Mostramos, vamos a verlo semitransparente, ¿veis? Está por dentro y lo que va a quedar tiene la misma curvatura. Ahora vamos a hacer la diferencia de booleana, ¿vale? ¿Sí? Si quiero que sea recto, le hacemos una caixa y podemos hacer una extrusión y una diferencia de booleana. ¿Vale? Y con Gumball tengo esta línea, ¿vale? Que si la extruyo, si hago con la línea, directamente hace una diferencia de booleana. ¿Sí? ¿Se ha entendido todo esto? Vale. Tiago, no, perdón, Filip. Mira, ¿y si yo quisiera aquí hacer un esmalte? Un rebaixo para hacer un esmalte. ¿Cómo haría yo esto? Quiero rebaixar porque quiero poner un poquito de esmalte. Quiero rebaixar 0.2. ¿Copiar cómo? ¿Cómo copio? Vale.
Sí, bien. Lo que pasa que tiene, mira, si tú haces Control Shift, eso está muy bien. Vale, tú dices Control C ahora. Control C. Vale. Bueno, sí. Vale. Ok. Ocultar. Bien, perfecto. Ok, muy bien. Vale, sigue. Vale. Recortar. Ok. ¿Ahora qué? Ah, ah. Hasta aquí muy bien. ¿Tú quieres que baje la superficie 0,2? Vale, venga, va. Menos 0,2. Vale. ¿Cómo? Vale. Mira, si tú haces la extrusión de la curva, no va a ser sólido. ¿Vale? Por lo tanto, no puedes hacer la diferencia de booleana. En Tao, tú debes hacer la extrusión de la superficie, pero no es necesario que la bajes. ¿Vale? Tú la tienes aquí. Puedes hacer una extrusión de superficie hacia los dos lados, ¿de acuerdo? Con 0,2. Y ahora, diferencia booleana. ¿Sí? Bien. Si hacemos una extrusión, las paredes son verticales. Pero, fijaos una cosa importante. Con esta superficie yo puedo hacer un desfase de superficie. Offset surface. ¿Vale? Vamos a ver, desfasar superficie. Desfasar superficie. Si hago un desfase de superficie, aquí le puedo decir sólido sí, 0,2, exactamente igual, y vamos a decirle ambos lados sí. De esta manera, mirad, el borde no es recto, es angulado, porque coge dijéramos que, la curvatura, ¿vale? Si yo hago la diferencia de booleana, espera que yo le he dicho ambos lados y no me he hecho caso. A ver, desfasar superficie. Ah, espérate. Ah, no, qué coño, me está cogiendo todo. Vale. Ambos lados sí. Coño. Ah, no. L, L. Ah, la M. Mira, tengo que escoger la M. No, no me lo está cogiendo. Si yo le hago, ¿veis? Me marca, dentro de las opciones, me marca un guión en baixo. ¿De acuerdo? Pues yo le he puesto la M y entonces ahora me ha cogido ambos lados sí, que no me lo estaba cogiendo. Entonces ahora, ¿veis? Aquí, ¿veis? En vez de recto, sale un poquito curvado, ¿vale? Le hago la diferencia de booleana y aquí, en vez de estar totalmente recto, está un poquito curvado. ¿Lo veis? ¿Y por qué es importante eso? Sí, porque apenas se ve. Es importante
porque el esmalte en las paredes tiene que ser, no puede ser nunca totalmente recto, tiene que ser un poquito curvado, ¿vale? Para que el esmalte, dijéramos que quede, no quede en la esquina, sino que baje un poco. Por lo tanto, cuando queremos hacer desfase, vamos a hacer un poquito de curvatura. Después, cuando quiero hacer lo que sería, dijéramos, pavé, ¿vale? Imaginaos que queremos hacer un pavé aquí en el centro. Vamos a hacer también offset y no extrusión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Vamos a ver los ejercicios que me habéis mandado y luego después ya, próximas clases, veremos lo que sería, dijéramos, todo el tema de aplicación de toda esta teoría. Vale. Filip, muy bien. Estupendo. Vale, este es de Filip. Ok, muy bien, perfecto. Sí, dime. Ujú. Ah, es por el pico. En el pico es por eso que te hace el bico ese. ¿Vale? A ver, entonces las... Espera, las líneas están... Sí, vale. Vamos a ver. Aislar, superficie. Vamos a hacer un parche. Entonces, solamente que le haga yo una copia. Y aquí le hago un mezclar superficie. Aquí tú lo primero le tienes que decir bordes en cadena, ¿vale? Creo que es chain borders. Selecciono los dos bordes de arriba y los dos bordes de abajo. Y aquí, ¿ves? Me ocurre esto, ¿vale? Que es lo que te ha pasado a ti en otra posición, ¿vale? ¿Cómo podemos mejorar? Agregar formas. Add shapes. Yo le digo, por ejemplo, otra aquí. Esto puede ayudarte a modificar, ¿vale? Ahí. ¿Ves que te ayuda a modificar? Y también... Espera que se me va. Joder. Estoy al revés. ¿Ves? Como no le he dicho que me haga bordes en cadena, me lo... Vale. Una cosa que puedes hacer antes de todo es modificar el punto de inicio, ¿de acuerdo? Correrlo para que no te caiga en el pico. Esto suele funcionar bastante bien, ¿vale? Si no, tienes que agregar formas, ¿vale? Entonces aquí agregas formas, ves que ya se va variando un poco y a partir de aquí modificas esa forma para
poder ajustarla y poder cerrarla correctamente. ¿Sí? Se me va. Vale, perfecto. Vale, vamos con Marta y Tiago. Muy bien. Vale, has hecho un mesh repair para hacer el objeto en curva. Está muy bien, Marta. Me gusta mucho. Mm, la única cosa que te diría es cuidado con los grosores. Pero, mira, aquí hay varias cosas. Yo te diría, imprímelo, ¿vale? Imprime, está muy bien y debes de modificar ciertas cosas porque este anel es muy bonito. Entonces, aquí el bico de la piedra queda al aire, ¿de acuerdo? Entonces, necesitarías, está bien que te guste esta garra, pero esta garra yo la haría así, mira. Espera, esta no, esta, ¿vale? Es más segura. Si pones solo dos garras aquí, la punta queda al aire, queda libre, ¿vale? Yo lo haría así y daría más grosor a las flores. Pero está muy bien, ¿eh? Me gusta mucho. Felicidades, parabén. Espérate que lo vamos a guardar. Vale, vale. Has hecho una extrusión, ¿verdad? Lo has hecho fluido, quieres decir. Has hecho un fluido. Vale. Bueno, mm, el fluido no me interesa, ¿eh? O sea, a mí me interesa lo que hayas hecho con Vale, vale. O sea, que luego usaste Blend. Vale, ok. Vale, vale, mira. Solamente con esta, cuando tú ya aquí, tú puedes extraer esta superficie. ¿Ves? Aquí pasa algo. Mira, ¿ves lo que ocurre? Si yo quiero extraer esta superficie, lo que ocurre aquí es que hay muchas superficies, ¿vale? Vamos a descomponer, a ver qué es lo que ha ocurrido. Es interesante. ¿Ves? Aquí, hacer una mezcla es donde necesitas eh, encadenar bordes, chain edges, ¿vale? O chain borders, no me acuerdo, no me lembro cómo es en inglés, ¿vale? Básicamente está rompiendo la línea de contorno, entonces vamos a hacer la mezcla. Mezclar superficie, ¿vale? Y aquí, importantísimo, bordes en cadena, ¿vale? Y aquí, o sea, los tienes que ir seleccionando todos o en... ¿Cómo es que tú hiciste la curva?
Sí. Vale, pero la curva de base, la curva con la que tú has hecho el pétalo, ¿cómo la hiciste? ¿Fuiste trazando solo una? Vale, vale. Es extraño. Autoencadenar, sí. Autoencadenar. Vale. Ahora selecciono segundo. Aquí ves. Espera, se va. Bordes encadena. Autoencadenar, sí. Selecciono la curva. Segunda arista. Autoencadenar, sí. Vale. Ahora sí. No, no trabaja bien. Es que no sé qué leo. Por eso te decía que, a ver, hay algo que no acaba de funcionar. Ahora, vale. Ok. Tenemos que ir modelando. Vale, convendría poner a lo mejor algunas, agregar formas, ¿vale? Para mostrar. Pero fíjate que yo he movido la posición. Entonces, resumiendo, para que os quede claro, ¿vale? Esta superficie, hacer la mezcla, lo que ocurre es que has creado, de la forma que has hecho la curva, has creado muchos segmentos. Cada segmento va a crear una superficie, que es lo que te ha pasado en la extrusión. Si luego quiero hacer una mezcla de superficie entre las dos, necesito primero bordes en cadena, chain borders, y auto chain, autoencadenar, ¿vale? Si no, la herramienta no trabaja, ¿vale? Mezclar superficie, bordes en cadena, autoencadenar, yes, sí, auto chain. Entonces tú seleccionas un borde y ya lo seleccionas todos a la vez, ¿vale? Ahora demanda por la segunda arista. Ok, ¿vale? Y ahora sí, ahora trabaja. ¿De acuerdo? Aquí debemos de tener cuidado, ir modificando pues lo que sean, dijéramos, las... ¿Ves? Ahora va viniendo. Y aquí me tocaría pues ir agregando formas en donde hace los pellizcos, donde no me gusta el cómo está. ¿Sí? Si me ha llegado, sí. Vale, vale, vale. Sí, mira, está muy bien. Me gusta mucho. Pero este es muy interesante y quédate con lo que te he explicado. Porque este es un problema. Este está muy bien, está perfecto, ¿vale? O sea, bien. Pero este es donde tenemos que aprender. Porque lo normal es que te salga esto. Pero el día que te sale esto, demoras 3, 4 horas para saber cómo tienes que hacer. ¿Vale? Pero muy bien. Está perfecto. Correcto. Muy bon, ¿vale? Hostia, pues hoy hemos hecho una clase más larga. Bueno, ¿se os ha hecho muy pesada la clase?